todos saben, es la primera plataforma de investigación teórica sobre el lenguaje en Argentina. ¿Sí? Nos encargamos de proteger y construir el acervo simbólico nacional. En la jornada de hoy vamos a estar viendo Hacer curaduría de Performance Art por Rodrigo Alonso y Gestión y curaduría independiente de Performance Art por Mónica García. Les voy a comentar un poco cómo nos vamos a organizar. Primero va a presentar Rodrigo Alonso, luego va a presentar Mónica García, luego vamos a ser espectadores de un debate o una charla de café o un intercambio de pizza entre ellos dos. Tenemos esa oportunidad de ver cómo hablan y charlan luego de haber visto sus presentaciones y al final, los últimos 20 o 30 minutos, vamos a poder abrir a ronda de preguntas o a comentarios o a anécdotas desde ahí arriba. El reencuentro después de haber estado tanto tiempo encerrados, poder, bueno, compartir un poco algo de nuestra experiencia. Creo que lo que básicamente vamos a hacer, Mónica y yo, y creo que también otros invitados a este ciclo, es hablar de nuestras experiencias. Y a mí me toca particularmente hablar sobre la curaduría del performance art, ¿no? Y como les comentaba, básicamente me voy a referir a mi experiencia porque tuve la suerte, el placer también y la necesidad en un cierto momento de comenzar a trabajar dentro de este ámbito de la performance. No porque la performance digamos, me necesitara, sino porque en todo caso para una persona que venía de historia del arte como yo, hacía falta un trabajo importante de recopilar información, de historizar, de empezar a recabar, digamos, archivos, documentar, digamos, todo lo que estaba sucediendo en el terreno del arte performático, del cual, digamos, que era muy importante, sobre todo en la década del 80, en el 90 empecé yo a vincularme mucho con este territorio. Era muy importante no solo porque había muchísimos artistas que estaban, digamos, dentro de este tipo de producción, sino porque era una época donde todavía no se documentaba nada, no se guardaba nada, no existía archivo de nada. Hoy en día, digamos, hay ciertos archivos, hay un poco más de información, hay investigadores, digamos, uno puede encontrarse con cierta información sobre lo que ha sucedido y sobre todo sobre lo que sucede. Hay mucha, digamos, información a través de las redes, uno se puede más o menos enterar de las cosas que están pasando, pero en la década del 80 y de los 90 no era tan así, era bastante difícil, por un lado enterarse quiénes eran los artistas que estaban trabajando, luego uno iba a los eventos, a los encuentros de performance, casi nadie llevaba una cámara, o cuando llevábamos una cámara, yo era de llevar cámaras, pero sacaba unas fotos horribles que hoy en día no me sirven para nada, me sirve mucho más la memoria que los registros, y bueno, nada, es parte de lo que es el performance art, ¿no? Es decir, es eso, es un poco lo efímero, es un poco lo inacible, ¿no? Es un poco lo que no deja rastro, ¿no? Eso es parte, podríamos decir, Ellos no quieren que quede rastro de esta conferencia. Claro, lo que no deja rastro es como parte de la performance. Pero como les decía, yo tuve un cruce bastante particular, yo no soy artista y siempre me vinculé con la performance desde el lugar del investigador, del teórico, del historiador, del arte. Y también me vinculé con esto un poco, les diría, empujado, o sea, y esto pasa bastante, les cuento, los artistas muchas veces necesitan que alguien, digamos, funcione como una suerte de espejo, que tengan una cierta evolución de lo que hacen. Por supuesto, el artista hace su obra, quiere que el público la vea, a veces prefieren que el público no sea un público erudito, que sea el transeúnte, la calle, etc. Pero al mismo tiempo, a medida que el artista va armando su trabajo, necesita como una cierta devolución. Y a mí me tocó un poquitito estar en ese lugar,
O sea, yo empecé a historizar o a hacer exposiciones sobre performance prácticamente porque los artistas me empujaban a que lo hicieran. Y de hecho la primera muestra surgió un poquitito así. Bueno, les voy a ir contando un poco algunas cosas. La primera muestra en la cual yo me vinculé con el lenguaje del performance art fue una muestra que hice en el Museo Nacional de Bellas Artes en el año 1998. Era una época interesante para la curaduría porque no había prácticamente curadores, o sea, había muy pocos curadores en ese momento. En la década del 90 prácticamente había 2 curadores, que eran Jorge Luber y Laura Buccellato, y luego el resto era como, podríamos decir, una suerte de terreno virgen. Yo empecé vinculándome mucho con el video, con la performance, entonces como nadie se ocupaba de eso, entonces me daban el espacio. Yo decía, bueno, quiero hacer algo con esto. Bueno, cómo no, acá tenés el lugar, ¿no? O sea, había mucha apertura para que esas cosas sucedieran. Y por eso lo curioso en mi caso es que mis primeras muestras fueron como los lugares más a los que se supone que a uno les cuesta llegar. Por ejemplo, que su primera muestra sea en el Museo Nacional de Bellas Artes es difícil, y que la segunda sea en el Museo de Arte Moderno y que la tercera sea acá en el Centro Cultural Recoleta. Yo hice todo el cronopio, J&C, y era un chico que recién empezaba, ¿sí? O sea, pero había mucha avidez por este tipo de manifestaciones. Entonces, bueno, los espacios de alguna manera estaban disponibles. La primera muestra fue una muestra de video performance. Todavía ni se hablaba de video performance en esa época, pero yo estaba muy vinculado a un grupo que era el Grupo Fossa. Estaba vinculado a gente que hacía performance, y que el Grupo Fossa tenía una particularidad. El Grupo Fossa era un grupo de 5 artistas, 5 o 6, depende de la época, que tenían la particularidad que vinculaban mucho al video en sus performances. No registraban sus acciones, sino que incluían los videos en sus obras. Y tenían algunas performances que eran exclusivamente de video. Y de ahí viene un poco esta idea de la video performance. Y cuando me dieron la oportunidad de hacer esta exposición en el Museo Nacional de Bellas Artes, yo dije, bueno, voy a incluir unas video performances de la Argentina que más o menos conocía, y voy a poner obras internacionales, de las cuales yo había oído hablar, pero nunca las había visto. Por ejemplo, esa que vende ahí Marta Rosler. Hoy la ven en YouTube, ¿sí? O sea, no hay ningún problema. Pero en la década del año 98 era dificilísimo ver esa obra. Yo sabía que esa obra existía porque la había leído en algún lado, sabía que esa obra existía y que era bárbara, no sé por qué, pero estaba seguro que era una obra excelente. Y lo que sí sucedía en los 90, en la época del 1 a 1, es que era fácil se alquilaba el video en Estados Unidos, te lo mandaban en un FedEx y se hacía la exposición. Entonces había obra de Bill Viola, había obra de Gary Hill, había obra de Marta Rosler, y era así, simplemente se alquilaba en Estados Unidos, te la mandaban. Y esa fue una exposición medio rara porque, como les dije, es una exposición donde había muchas obras que estaban en la muestra y yo nunca las había visto. Pero bueno, también era una forma de traer para el público local a un grupo de artistas que yo sabía que eran importantes y que nadie había visto, ¿no? Porque nunca habían llegado a Buenos Aires. A partir de ahí, yo en ese momento tuve la suerte, ahora un helicóptero, ya más no se puede pedir. En ese momento tuve la suerte de ser asistente de Marta Minujín. Marta Minujín era una época que estaba bastante más loca de lo que es ahora. Y yo era una persona que recién empezaba en este mundo del arte y de pronto conozco a Laura Buccellato, y Laura Buccellato me dice, vos tenés que ser asistente de Marta Minujín porque estando al lado de un artista vas a entender qué es el circuito del arte, cómo funciona el circuito del arte, o sea, vas a aprender mucho al lado de un artista. Entonces me hice asistente de Marta Minujín y fue una época interesante. Yo en esa época trabajaba de otra cosa, o sea, Marta ni me pagaba, lo hacía toda de honor, y yo trabajaba otra cosa en ese momento, tenía otros ingresos y me podía permitir realmente trabajar gratis, ¿no? Entonces, durante un tiempo fui asistente de ella y tuve la oportunidad en el año 98 también que a Marta le invitan a una exposición que se hace sobre toda la historia de la performance internacional en el Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles, en una muestra llamada Out of Actions.
Ella, bueno, la habían invitado, ella fue a la inauguración, me dice, ¿querés venir, Rodrigo? Vamos. Bueno, entonces me fui a la inauguración y ahí entendí toda la historia de la performance, ¿no? O sea, todo, porque vieron cómo son estas exposiciones, donde tienen hasta el último papelito del último post, no sé, todo estaba, o sea, toda la historia de la performance estaba en ese lugar. Había mucho documento, mucho registro, para mí fue como un gran libro de historia. Y estando en la inauguración, estaba Marta Minujín, estaba Lea Lublin, estaba Leopoldo Mahler, artistas argentinos que en esos momentos estaban afuera y todos habían hecho performance en la década del 60, y ellos me dicen, Rodrigo, hay que hacer una exposición sobre la historia de la performance en Argentina. Nadie lo hizo, en Argentina se hizo mucha performance, esto es muy importante, vos lo tenés que hacer. Y entonces, ¿ya tengo el tiempo? No. Por favor, no, decir. Entonces dice, bueno, entonces como le decía, ellos me empujaron, o sea, ellos me dijeron, no, vos lo tenés que hacer, vos lo tenés que hacer, vos lo tenés que hacer. Bueno, cuando vine con la cabeza así llena, me digo, hablo con Laura Bucherato, ya se me ocurrió, habría que hacer una historia de la performance en la Argentina, ya hay que hacer, te doy todo el Museo de Arte Moderno, vamos a hacer la historia de la performance. Bueno, así surgió entonces esa primera exposición que se llamó Arte de Acción, 1960-1990, y que ocupó todo el Museo de Arte Moderno, la versión del Museo de Arte Moderno de esa época, ¿sí? Yo, insisto, no sabía tanto sobre la historia de la performance, pero tuve muchísima ayuda por parte de Laura Bucherato, de Marta Minujín, que tienen una memoria increíble. Bueno, luego, por supuesto, empecé a juntar con Jacobi, con Boni, con Pablo Suárez, o sea, empecé a hablar con todos los artistas me iban dando información, me iba vinculando. Empecé a juntar, realmente hice una investigación muy grande sobre la historia de la performance y bueno, finalmente esto dio lugar a una exposición. Por supuesto, en la exposición faltaban cosas, ¿no? Como pasa siempre, porque como les decía, era muy difícil acceder a la información y a los registros y a los documentos de esas obras, pero podríamos decir que fue como la primera aproximación a esta historia. Aquí les muestro, bueno, esa es la fachada. Aquí en la inauguración habíamos recreado la Venus de Milo de Queso de Marta Minujín, que funcionaba como al mismo tiempo como una obra y como el cóctel de la inauguración. Y a la izquierda está Nicola Constantino, que recién empezaba con esos trajes de piel y había ido a la inauguración con los trajes. Esta bien jovencita Nicola. Luego la exposición tenía toda una parte histórica dedicada a todo un primer periodo que era sobre todo de la década del 60 hasta los 80, y luego tenía una pequeña sala arriba dedicada a la década del 90, esto es el año 1999, ¿no? O sea que era, podríamos decir, la performance más reciente. Y luego en una sala grande que había en el museo, que estaba completamente abandonada, los chicos del grupo Fosa hicieron, porque eran chicos y chicas, hicieron una performance que se llamaba Asia, donde estaban colgados en unos tablones, estaban durmiendo en un espacio muy oscuro, tenían una luz debajo del tablón, entonces en realidad era bastante difícil de verlos. Cuando uno se aproximaba más o menos podía ver que había un cuerpo por arriba de esas maderas, ¿no? Pero lo interesante era que uno entraba a la sala, habían hecho un sistema como de ampliación del sonido, entonces se escuchaba con una respiración y había una cámara de circuito cerrado de televisión donde en un pequeño televisor se los veía ellos, con una cámara infrarroja se veía como todo el espacio y que estaban ellos arriba de esas tablas, ¿sí? Entonces la muestra tuvo, por un lado, documento, había mucha información, era una muestra, hoy en día por supuesto nunca la volvería a hacer como la hice, había mucho texto para leer, era como la anti-exposición, ¿sí? Pero aparte yo nunca había curado nada, o sea, esta es mi primera muestra, entonces realmente no tenía tanta experiencia. A mí me parecía que yo conseguí una foto, una performance, y después había como 20 líneas de texto que explicaban lo que se veía en la foto, ¿sí? O sea que me parecía que todas las imágenes necesitaban un poco de contexto. Y bueno, entonces había mucho texto para leer. Casi era más interesante hacer un libro que
Pero bueno, se reconstruyeron algunas obras. Esta es una obra de Margarita Paxa que reconstruimos en la muestra. Quedaba así. Esta es una obra que se llama Comunicaciones del año 68, donde tiene como dos partes. Hay un disco donde se escucha una pareja que está haciendo el amor y enfrente hay un cuadrado de arena donde se ven los cuerpos de un hombre y una mujer que están impresos sobre la arena. Esta la traigo y atrás ven, hay un cuadrito donde está un poco explicada la pieza. Esta la traigo porque de acá surgió una anécdota bastante divertida, y es que sobre esta exposición Federico Klemm hizo 2 programas de televisión donde hablaba sobre toda la muestra, y en uno de esos programas él estaba hablando sobre la obra de Margarita Paxa, y en un momento, cuando está hablando ahí con Charles Espartaco, sale corriendo y se tira arriba de la arena y se empieza a revolcar arriba de la arena, ¿no? Entonces después le trae un puñadito de arena y se lo da a Charles Espartaco en la mano, y Margarita Paxa estaba enojadísima, no le volvió a hablar, no le volvió a dirigir la palabra nunca más, porque claro, para ella era su obra, ¿no? Y Klemm fue y se tiró ahí arriba de la arena, le deshizo toda la obra. Y parece una tontería, pero bueno, era la obra, ¿no? O sea, era realmente su producción dentro de esta muestra, y de ahí surgió entonces todo un enojo que duró bastante tiempo. Lo que es interesante es que afortunadamente esos programas existen, y entonces está registrada toda la exposición. Yo tengo algunas fotos que no son bastante buenas. Tengo un video que es bastante más interesante que la foto, porque lo hizo Charlie Nicholson, que es un videasta, digamos, que realmente lo hizo con una cámara profesional, o sea que lo hizo muy bien. Las fotos son fotos mías, por eso son más o menos, algunas se salvan, como la que ven ahí en la derecha, y luego, como les decía, hay un lindo registro que hizo Federico Klemm, lo tienen ahí a la izquierda, y fíjense, Klemm, ustedes ven ahí, tiene un cuadro que habla sobre Federico Manuel Peralta Ramos. Entonces yo hacía la foto de la obra y abajo escribía un poquitito quién era Peralta Ramos, ¿no? Qué sé yo, qué era lo que había hecho, etcétera, etcétera. Entonces la muestra tenía mucho texto, ¿no? Tenía mucho texto, tenía en algunos casos algunos residuos de algunas performances y muchas fotos, lo que podía conseguir, pero sobre todo yo siempre tuve la idea de que una muestra en un museo tiene que ser didáctica y la gente tiene que entender lo que está viendo, ¿no? Yo siempre digo, bueno, es una muestra que no volvería a hacer porque hoy en día entiendo que hay otras formas de explicar eso y no necesariamente hacer que la persona que va se la pase leyendo, pero bueno, en ese momento fue lo que me surgió. Luego hablando en un momento con Ana Longoni, porque por ejemplo yo no sabía ni qué era Tucumán Arde, por ejemplo, a este nivel, ¿no? O sea, estaba haciendo una muestra sobre la historia de la performance, yo no tenía ni idea que era Tucumán Arde. Entonces Laura Buccellato me decía, anda a investigar Tucumán Arde. Entonces hablaba con Teresa Gramulio, con no sé quién, me mandaba a hablar, y yo iba así, muy jovencito como era Tucumán Arde, entonces te contaban, viste, que yo lo más importante para mí era que tuvieran una foto. Yo decía, espero que tengan una foto, ¿no? Para poner en la muestra. Y había foto, por supuesto, afortunadamente, pero yo puse una foto de Tucumán Arde y una explicación y listo, ¿no? Pero no entendía la relevancia de ese evento, y una vez hablando con Ana Longoni digo, ay, qué vergüenza, digo, yo haber hecho esa exposición siendo tan joven, bueno, no teniendo todavía la dimensión de la historia del performance arte en la Argentina. Y ella me dijo, no, me encantó esa muestra, pasé bárbaro, me pareció que tenía un montón de información. Es decir, que también como está ese lugar donde yo creo que uno no puede pretender, digamos, abarcarlo todo, mostrarlo todo, transmitirlo todo, sino que en todo caso uno abre una puerta a que ciertas cosas existieron, a que cierta documentación existe, y que todo es perfectible, todo luego se va a ampliar. De hecho, el libro de Ana Longoni sobre Tucumán Arde salió en el 2001, igual que el libro de Andrea Yunta sobre internacionalismo, que también habla de Tucumán Arde. Son los dos libros, salieron 2 años después. Y bueno, y esta exposición empezó a hablar de muchas de esas cosas. Por ejemplo, otro artista que también estaba muy olvidado en esa época era Greco.
bueno, nada, o sea, realmente yo me tomé el trabajo de investigar, hice una investigación importante y por supuesto dejé un montón de cosas afuera, cosas, digamos, artistas a los que nunca llegué, porque nunca me enteré, ¿sí? Y con los años fui tratando de enmendar todas esas omisiones, ¿sí? Bueno, esta era la entrada de la exposición con Alberto Greco. Bueno, acá ven un poco alguna sala, está Boni con la familia obrera, y ven lo que les comentaba, eran como cuadritos con fotos y texto, foto y texto, foto y texto, era así. Y tenía el nombre de los artistas, les artistas ahí arriba, y era un poco solemne también, ¿no? Como muestra de museo. Y esta es una intervención que se hizo afuera, o sea, al lado del Museo de Arte Moderno había un terreno baldío, y en ese terreno baldío aprovecharon algunos artistas que eran Hilda Paz, Juan Carlos Romero y Teresa Volco, hicieron una intervención y fue una cosa, bueno, yo tuve muchos problemas también con esta exposición, debo contarles, me peleé con un montón de artistas, ¿no? Porque los artistas querían que los mostrara de otra manera. Me acuerdo que me peleé con Jacobi, por ejemplo, que me decía, nosotros tardamos una década en vivir la década del 60 y vos la recreaste en un mes. Decía, bueno, qué sé yo, soy investigador, no voy a tardar una década para recuperar la década del 60, digo. Pero bueno, esas peleas de esa época, y esto también lo traigo porque siempre lo sentí como que fue una burla, ¿no? Una burla que me hizo Juan Carlos Romero, porque la muestra se llamaba En torno a la acción, y él lo que hizo fue tomó una frase de Aldo Pellegrini que dice: las moscas zumban en torno de los bostezos, como dando a entender como que la muestra era un bostezo, ¿no? Era aburrida, ¿no? Yo entendí que eso me quiso decir Juan Carlos Romero, no se animó a decírmelo personalmente. Yo era amigo de Juan Carlos Romero, lo conocía y todo, pero yo creo que no se animó a decírmelo personalmente. Oí La Paz y Teresa Volco, que yo los conocía, y me hicieron una acción el día de la inauguración, y además la hicieron fuera del museo, ¿no? O sea, como que no quisieron estar dentro de la exposición. Pero bueno, yo, para mí, o sea, hoy en día yo estoy recontento, tengo esos papelitos, esas cosas, yo guardo toda esta memorabilia, pero también me parece que es importante, como a lo que voy siempre es que uno nunca va a conformar a todo el mundo haciendo una exposición, haciendo una historia, haciendo una selección de artistas. Siempre queda gente afuera, siempre hay gente que se siente como herida porque no está bien representada, o le parece que digamos, lo que se hizo no era tan, no reflejaba tanto, digamos, su producción. Pero bueno, todas estas cosas, como decía, se van también enmendando con el tiempo. Luego yo hice una muestra acá en el Centro Cultural Recoleta en el año 2003 que se llamaba Photo Performance, que fue para un Festival de la Luz, que era un festival de fotografía. Esa no tengo ninguna imagen, no sé si tengo algún dato en algún lado, pero me acuerdo que la hice acá en el barcito. Estaba Charlie Nicholson, estaba Fabiana Barrera. Y luego tuve la oportunidad en el año 2011 de como recuperar un poco esa información de esa primera exposición, porque yo en el 99 hice esa muestra. Hay un catálogo, pero el catálogo es mínimo, o sea, tiene 20 fotos y un texto curatorial de 2 páginas, ¿sí? Pero yo había investigado un montón, y esa investigación no había quedado en ningún lado, o sea, la tenía solamente yo en mi casa. Y en ese momento, Adriana Lauría era curadora del Museo de Arte Moderno, y muchos años más tarde, cuando ella creó un lugar que se llama Centro Virtual de Arte Argentino, me convocó para hacer un dossier sobre la historia de la performance en la Argentina. Y ahí yo lo que hice, bueno, fue una oportunidad justamente para ampliar todo, primero para volcar esa investigación que había hecho y que no estaba en ningún lado, y luego para ampliarla, o sea, para ir poniendo cada vez más artistas. Entonces fui incorporando más información, artistas que habían quedado fuera de esa primera exposición, pero como le digo siempre queda gente afuera. Y el caso más curioso acá que creo que sucede en este centro es que, por ejemplo, no está Alma Armada. Acá la tenemos a Guadalupe Neves, que es integrante de Alma Armada, pero miren lo que les voy a decir.
no solo es terrible que no esté Alma Armada, que fue un grupo muy importante, sino que lo más terrible es que Guadalupe Neves es la jefa de trabajos prácticos de mi cátedra de la UNA. O sea, eso para que vean que no es maldad, es que es mala memoria, ¿no? O sea, no es que la dejé afuera porque no la quería, la dejé afuera por pura estupidez. Claro, después me di cuenta, y entonces después hice otra exposición, ahora van a ver, y por supuesto ahí ya incluía Alma Armada. Bueno, yendo rápido y para ir redondeando, tuve la suerte de poder hacer este dossier sobre la historia de la performance, que todavía está online. Como les digo, siempre faltan cosas, hay cosas por corregir, es perfectible, pero para mí siempre fue importante, digamos, generar algo de cuerpo de información o de investigación para que algo sobre la historia de la performance en la Argentina quede en algún lugar, ¿sí? Otra cosa que también hice bastante a lo largo de mi trabajo es tratar de integrar la performance en exposiciones no performáticas, ¿no? Porque también hay todo un circuito de la performance, de festivales de performance, donde se juntan performers y todos hacen performance y a veces son como los festivales que quedan como muy al margen de la producción artística en general, del circuito del arte en general, ¿no? Eso pasa bastante. Y a mí siempre me gustó mucho como ver las posibilidades de integrar performance dentro de exposiciones de otro tipo, ¿no? de medios tradicionales, no tradicionales, etc., ¿no? Y esto de tener como un cierto background y de haber conocido artistas, digamos, a lo largo de mi carrera, me ha permitido, bueno, en la medida de lo posible, hacer estas intervenciones, ¿no? A la derecha tienen una intervención de Gabriel Bayo en una muestra que hice en Frankfurt, donde cocina y el día de la inauguración, y a la izquierda es una muestra en Chile con una artista chilena que, bueno, me propuso hacer una performance y la integramos a un proyecto más amplio, ¿sí? Esto me parece también es otro tema como para hablar bastante, bueno, me lo dejo para el momento de la discusión. Y para ir cerrando, la otra exposición importante para mí que tiene que ver con la performance es una que hice hace no tanto en el Parque de la Memoria. Fue para la primera Bienal de Performance, para la BP15. Yo había trabajado bastante en la organización de esa primera Bienal con Graciela Casabé. Después, no sé por qué, no participé más de esa Bienal, y en un momento, cuando la Bienal se hizo, o sea, Graciela tenía la idea de hacer una Bienal de Performance, la convocó a Susana Tambuti, y empezamos como a cranear ahí la Bienal. Después parecía que el presupuesto no estaba, no aparecía, qué sé yo, entonces se disolvió todo. Yo me quedé con que nunca más iba a pasar nada, y en un momento Graciela aparece, no se hace la Bienal, etc. Y me dice, no, me gustaría que vos hagas algo sobre la historia, algo histórico, algo argentino, porque en la Bienal de Performance no iba a haber iba a haber como, bueno, estaba Mariana Abramovic, qué sé yo. Me dice, me gustaría que hicieras algo sobre lo que pasó en Argentina, y yo elegí la década del 90, porque es la década en la cual yo empecé a meterme mucho en el terreno de la performance. Y entonces hice una exposición que se llama Volátil Felicidad, Relatos Inmateriales de los 90, y que tiene que ver justamente con mostrar unos 90s que para mí fueron muy performáticos, muy de arte en la calle, muy de la marginalidad, muy de buscar espacios porque todavía el circuito del arte de la Argentina era muy débil, era muy endeble, los museos no tenían un mango, los centros culturales estaban destruidos, galerías prácticamente no había, y si había no les interesaba la performance, ¿no? Entonces toda la performance de los 90 fue en la calle, en cualquier lado, en los negocios, en casas tomadas, en cualquier lugar, o en lugares para eventos infantiles, como hiciste vos. Sí, era en cualquier lado, digamos, menos en los espacios artísticos. Y entonces, bueno, me tomé un poquitito el trabajo de elegir la década del 90 y tratar de mostrar un panorama de lo que había sucedido en los 90. Entonces ahí sí apareció Alma Armada. Y bueno, hice una exposición, acá sí con un poquitito más de criterio curatorial, más de, llama yo, un poquito más mayor y más maduro dentro de cómo se muestra esta historia, poniéndole un poquitito más de punch
a las imágenes, ¿no? A ver las acciones, no tanto tener que andar leyendo texto, sino si bien todo era documentación, o casi todo era documentación, por lo menos que esa documentación tratara como de reconstruir un poquitito más las acciones. Bueno, vemos que acá empezaba con Liliana Mariesca, había como un gran espacio central, donde esas camitas que ven ahí en el piso son justamente del grupo Fosa también. Atrás está Marta Minujín con la performance con la Thatcher. Esas fotos son mías, porque yo fui a ese evento con Marta Minujín y las fotos las saqué yo. Después por ahí atrás está Juan Carlos Romero, para que vean que nunca me peleé con Juan Carlos Romero, Diego Melero y frente al grupo Escombros. Y bueno, el día de la inauguración también tuvimos performance en vivo, Melero, cosas que sucedieron, por ejemplo, cuando los chicos de Fosa llegaron y se encontraron con sus camitas ahí, se acostaron, ¿no? Como digamos, esto no estaba previsto, digamos, pero es algo que sucedió en la inauguración de la exposición. Y bueno, y una mirada entonces como sí, podríamos decir con más exposición contemporánea, en el sentido de imágenes, videos, cosas de Batato Barea. También intenté que la muestra fuera lo más federal posible, entonces hay todas unas fiestas en Córdoba, en Tucumán, un grupo llamado Tenor Brazo. Ahí hay parte de Fosa, soy de Renzo, pero cuando soy de Renzo vivía en Córdoba. Daniel Álvarez. Lo que me parece re interesante, no sé si esto lo aprendí bien, es ver cómo tanto en la muestra como en nuestro archivo, como que el trabajo es constante, ¿no? y es continuo. Sí, como sí. que no tiene un principio. Sí, yo al día de hoy todavía cada vez que veo una foto de algo que no sabía que existía, me la guardo. O sea, hace poco, por ejemplo, me pasó, bueno, fíjate, ahora te cuento una anécdota. Ahí hay esas tres fotos que están así hacia abajo, son una performance que hizo Art de Troy en el Salar de Uyuni en el año 99. Esas fotos son las que estuvieron acá en el Centro Cultural Recoleta. Y la historia es simple, o sea, cuando yo hice la muestra acá en el Centro Cultural Recoleta, le pedí a Charlie Nichenson esas fotografías para exponer y me dijo, mira, Rodrigo, no tengo un mango, porque, bueno, es parte de lo que sucede. O sea, es parte de hacer performance. Exactamente. Me dice, Rodrigo, no tengo un mango. Digo, me encantado de participar de la muestra, pero no tengo un mango. Entonces le dije, bueno, yo te las hago. Te hago las fotos, yo en esa época, como le dije, vivía de otra cosa. No te preocupes, yo las imprimimos, las mandamos a enmarcar, yo te las financio, no hay ningún problema. Entonces yo se las financié y cuando terminó la marca me las regaló. Entonces esas tres obras las tengo yo todavía en mi casa y fueron a parar acá a esta exposición. Bueno, esta Fabiana Barreda, atrás una acción, bueno, esa de atrás es la acción de Bonnie, donde vos estuviste. Esa de atrás es la acción de Bonnie, donde Bonnie hizo una intervención en la Bienal de Venecia, donde había una mujer vestida de blanco que daba aguantar. ¿Cuál es? Esa es la versión de Venecia, vos de acá. Vos hiciste de acá, perdón. Me dijo que fuera con él, pero yo tenía una beba recién nacida y se enojó. Bueno, ahora vamos a contar todas esas historias. Bueno, y acá hay una parte, fíjense, está Mónica García, con la cabeza de Portillo, y eso fue en el evento del 2001, sacada ahí la fotografía. Bueno, nada. Bueno, tenemos que ir como medio... Se terminó la última foto. La última foto esta es la foto de la inauguración de la exposición, donde estamos Moni, estoy yo y dos chicas, Karina Ferrari y Alejandra Boquel, que hacían una famosa performance por la cual fueron bautizadas las chicas de mierda. Bueno, con esto cierro, después seguimos hablando. Muchísimas gracias, Rodrigo. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Mónica García, bueno, ya lo dijeron las chicas, y fui convocada para hablar un poco de gestión independiente. A mí la palabra gestión, ya de por sí les digo, me aterra, porque yo soy una artista y no aprendí a gestionar.
Y los artistas que hacemos este tipo de eventos, la verdad el único móvil es el amor, porque después, y el despelote, ¿no? Que significa armar estas cosas. Quiero contarles un poquitito, sin ser muy autorreferencial, cómo llego a eso, ¿no? Yo en los años 80 y en los 90 estudiaba teatro y música y artes plásticas. Yo quería ser artista, ¿no? Entonces andaba por todo el mundo. Y lo que más me convocaba era en el mundo del teatro, ¿no? Ayudando en asistencia de dirección. Yo fui formada por Roberto Say, que fue un grupo muy interesante en Buenos Aires, llamó Los Boratineros, lo dirigía Francisco Javier, ¿no? Ellos trabajaban en la casa de Castañino, ahí en la esquina de Balcarce y Carlos Calvo, y hacía plástica en el taller de Marino Santa María, y lo que más me gustaba hacer era música con Raúl Carnota, pero claro, tenía un vuelo tan alto que música me pinché enseguida, ¿no? Tenía como... formaba parte de actividades en Babilonia, Paracultural, la de Porco, todo lo que era la noche de Buenos Aires de ese momento. Y en general me convocaban, ¿no? Para hacer body art, para hacer vestuario, porque yo había cursado, había aprendido, no existía la carrera de diseño de indumentaria, chicos, soy grande. Entonces, no sé ni cómo se llamaba, ahí por la calle Córdoba, y me convocaban para hacer esas cosas. Y yo tenía una gran necesidad cuando pintaba de poner el cuerpo, y cuando ponía el cuerpo de pintar. O sea que vivía en un despelote continuo, porque yo creo que además, antes de la palabra performance, mucha gente hacía performance, ¿no? O sea, lo que pasa es que no existía el término, nadie decía están haciendo performance, nadie sabía qué Congo hacía. Entonces, bueno, por ahí vienen los orígenes y empiezo, a uno de los primeros grupos que yo vi fue el grupo Fosa y quedé fascinada, porque me encantaba, me había encantado, para mí era la conclusión de todo. Entonces me empezaron a convocar a hacer cositas y en casas tomadas empecé a hacer ciertas performances, como fueron. Yo siempre trabajé por series, después les voy a mostrar. Entonces me costó mucho sacarme el histrión, ¿no? Porque, claro, hacía performance, me parecía la actriz. Era como un despiole interno que creo que lo logré. Me parece que en algunas cosas me salieron, algunas se me hizo un merengue, pero... Entonces yo conocí a Alejandra Boqué, la conozco del taller de Marino Santa María y siempre hablábamos del tema de las performances y demás, y soñábamos con hacer algo que juntara a muchos artistas. Alejandra Boqué y Norberto Martínez, que son de la escuela, tengo formación independiente. Y un día yo voy a lo de Alicia Brandi y a llevar unos cuadros para una exposición, y yo le cuento que habíamos hecho con Alejandra Volker ya 2 actividades en Babilonia y en el Ave Porco, donde yo no sé si eran performance, pero yo le llamé adelante de Alicia Brandi, la llamé performances. Le digo, nos gustaría hacer un encuentro. Dice, yo nena te doy el lugar. Era nena. Entonces, yo creí que me iba a dar la galería. Chocha, bueno, vamos a tener una galería para hacer. Y además, como todavía no me había juntado con Alejandra y Norberto a charlar de esto, me imaginé que seríamos 10. Entonces la galería era bárbara. Pues resultó que esto fue una casita donde se hacían fiestas infantiles. Y Alejandra y Norberto, yo le voy a pedir disculpas que le voy a decir José, porque él se llama Norberto, pero yo lo llamo José, estoy hablando de la misma persona. Entonces, cuando dijimos, bueno, vamos a hacerlo, qué sé yo, ella nos dijo, pueden usar completamente la casa, toda la casa, pueden hacer lo que quieran, qué sé yo. Y empezamos a convocar, y se convocaron de repente más de 80 artistas. O sea que era un manicomio. Yo les voy a mostrar la organización. Esta es la notebook, la nube, el pendrive, los mails.
qué sé yo, acá. Bueno, entonces empezamos a convocar, en realidad empiezan Alejandra y José, porque ellos eran los que tenían el conocimiento de esto, de la gente. Y la gente se sumaba y cada vez éramos más y cada vez eran más los días. Ahora vamos a ver, enseguida voy a empezar a pasar esto, así no me extiendo. Se separaron por, sería categoría, no sería el término, por... Sí, había como temáticas. Con temáticas. Se separaron por temáticas para podernos organizar. Todos los días había performances en vivo, charlas, exposiciones. Realmente, chicos, chiques, chicas, impresionante. A la gente hacía cola para ir a ese festival, en la puerta. Así que un día antes de que el festival comience, Alicia Brandi me dijo, tened cuidado, nena, que no haya ningún despelote porque está habilitado como fiestas infantiles, por lo cual yo creo que la mitad de las performances no las vi nunca, porque siempre estaba a punto de un colapso, porque se podía lastimar a alguien y demás. Así que así empezó el encuentro. Yo voy a leer, estoy nerviosa. Voy a leer porque son muchos los artistas y no quisiera olvidarme de nadie, ¿sí? Bueno, esos son los cataloguitos, que es lo único que conseguimos gratis, nos los dio Latingráfica. Tuvimos el auspicio del gobierno de la ciudad, que saben lo que es un auspicio, un sellito, nada más, ¿no? Y esto fue en Pringles 710, que lo cedió Alicia Brandi. El primer día fue acción y palabra. Perdón, ahí hay un error, fue acción y objeto. Pido disculpas. No corregí bien las cosas, chicos. Pero fue acción y objeto ese día en la exhibición de Marina de Caro, de Alma Armada, Ricardo Oliva y Graciela Marota. Y acá solamente van a aparecer las fotos de las acciones en vivo. Y esas acciones fueron de Alfredo Portillo, San Juan Bautista, Fabiana Barrera, que este proyecto se llamaba Proyecto Hábitats, ¿no? Que ella después lo siguió mucho tiempo, y Alma Armada en el patio de la casita presentó, me vas a ayudar, Guada, una instalación de una performance que habían hecho en México, ¿no? No, fue el Museo de Alma Armada. ¿Cómo? El Museo de Alma Armada. Museo de Alma Armada. Fue el museo. Era como la despedida del grupo. Cierto, ¿ves? Que me ayuda, por eso qué bueno que vino Guada, así que ellas presentaron, llovía un montón, así que los trencitos no andaban, y una acción de Santiago Gasquet y Sebastián Pastorino que se llamó Construyendo, que fue el primer despelote, porque en la esquina de Pringles y Sarmiento estos chicos con carteles que no decían nada y con luces cortaron el tránsito. Hora pico, tremendo, mi hija. Tremendo, los carteles no decían nada, o sea que la gente reputeaba porque decía, ¿qué carajos son? Porque los carteles no tenían nada, porque ellos cortaban todo. Tenían unos cascos Cascos como si fueran ingenieros, de trabajadores y luces. Y ese día la charla fue de Marina de Caro y Alfredo Portillo, que tiene una anécdota muy graciosa. Cuando Marina de Caro y Alfredo Portillo se sientan para hablar de performance, Marina de Caro le dice a todo el mundo, yo no soy performer. Así que bueno, ese fue el primer día de acción y objeto, y pido perdón que me equivoqué ahí y eso que lo revisé, ¿no? El segundo día fue acción y medios electrónicos. Les cuento que medios electrónicos era un televisor. Que nos lo cedieron, además lo fuimos a buscar a San Isidro y trabajamos en ese día, Fotograma 313. El Fotograma 313 fue uno de... A mí siempre me gustó trabajar en grupo y el primer grupo que tuve fueron yo con mis dos hijos, con Lionel y con Lía, y se llamaba Fotograma 313 porque ese es el fotograma donde cuando le disparan a Kennedy queda el cerebro suelto por la nada. Claudio González, Claudio González
González lo tengo acá. Claudio González se llamó El Simulador, él sí trabajó con un televisor. Y Arte Bravo, con Majo Tazzoni, que yo no la vi porque también Majo se sube a la terraza y prende fuego. Y yo me salí la tarde y dije, va a venir los bomberos, van a clausurar el lugar y el hija grande me va a matar. Así que así sucedió el segundo día con esos artistas. La charla estuvo a cargo de Rodrigo Alonso, Graciela Tacchini, Charlie Nicholson, Troy, fíjense en los grupos, ¿no? Y Sandra Bodmer, que era del grupo Fosa. Y ese día también hubo exhibiciones del grupo Fosa, de Arte Troy y de Anabel Banoni, Ada Suárez, independientemente porque ellas forman parte del grupo de Arte Fosa. Acción Gráfica, bueno, fue muy grande la convocatoria. Estábamos en Argentina de los años 2000. Yo tengo como muy fuerte el recuerdo de lo que eran panfletos, afiches, todo lo que salieron a hacer a las calles y la misma temática, ¿no? Septiembre lúgubre, la verdad que estaba todo muy complicado en Buenos Aires. Es muy difícil también hacer un festival en esas condiciones, ¿no? Porque, bueno, el dinero es necesario y los artistas no cobraban, por supuesto, nada, pero además tampoco se podía cobrar porque era realmente complicado. Así que el día de Acción Gráfica estuvo la Mutual Art Argentina con integrantes como Romero, Boico, ¿ya? Fasolari, Paz, Dowet, Medici, García Delgado, Sasso, la Maggie Pagano, Melero, Garabelli y Smith. Y ellos salían a la calle, intervenían, trabajaron esencialmente con stencil, donde ponían Septiembre hambre, Septiembre lúgubre, bueno, iban interviniendo en las calles, ¿sí? El grupo Rojo Pasión, que las integrantes eran Lucía Gerolimetti y Luciana Morcillo, y ellas intervinieron con unos carteles que llamaban Puñalada. También la temática era realmente, la mayoría de las temáticas tenían que ver con el momento que estábamos viviendo. Fernando García Delgado, Vórtice, lo deben conocer muchos. Él hizo una performance que es Sembrando la Memoria para que no crezca el olvido, donde trabaja con una máquina de escribir y después en una macetita pone esta frase. El grupo Siete Manos, que hacía una performance en la calle, que colgaba bebés de un árbol, entonces a los transeúntes que pasaban les daban una especie de formularios para que elijan el bebé que querían tener, unos adelantados, ¿no? Entonces vos podías elegir si el bebé tenía ojos celestes, y qué sé yo, si era nena, si era nene, si era bici, vos podías elegir todo y ellas te armaban el bebé perfecto. Carlos Filomía, hablamos El Paraguas, que fue una performance que, bueno, Carlos siempre estuvo muy abocado al tema de la vida del planeta, así que tenía que ver con eso. Hablamos del Paraguas, el tema del FMI. Estamos en un déjà vu. Bueno. Nora Mengui, y que en una oferta y demanda ellas iban colgando calles, interveníamos realmente en zonas que es Almagro, ¿no? Abasto, no sé qué es, pero se intervenía realmente todo el barrio, ¿no? O sea, se trabajó mucho en la calle. Blanco para no impedir. Los integrantes fueron Ambrogio, Garabelli, Paz, Sasso, Smith, Telechea, Néstor, Villar, Garabelli, y también ellos trabajaban con unos papelitos, les llamaban Blanco para impedir, porque los pegaban en la pared para que la gente intervenga sobre esos papelitos. Entonces la gente pasaba y escribía lo que sentía, además, los poetas. Telechea dejaba poesías ahí por la calle, ¿no? Y Garabelli y Smith, que hicieron una acción que se llamó 50 metros de acción, que intervinieron toda la calle
con un gran cartel, ¿sí? Que no tengo ninguna foto que me recuerde que decía. Bueno, Rodrigo después nos cuenta. No la pude encontrar, eso sí lo busqué. Y la charla fue con Carlos Filomía, Hilda Paz y Norberto. Acción y política, la exhibición, bueno, estuvo el grupo Escombros, el grupo El Resto. No, voy a decir los nombres de los grupos, así no doy. El grupo Costuras Urbanas, Carlos Filomía, Andrés Fasani y Jorge Mancini, Jorge Danfunki, Los Sintéticos, Nora Mengui y Cristina Martinelli. Ese día las acciones fueron del grupo Costuras Urbanas, hicieron el Quitapena, Viviana Sasso y La Paz y Mónica García, que, bueno, yo que dábamos unos papelitos que decía algo huele mal en la Argentina, y en realidad cuando lo abrían había trapos podridos. Entonces Borovio, Juliano Borovio, ay chicos, no lo tengo, son un montón, ¿vieron? Juliano Borovio, que hizo Otra década infame, y Andrea Fasani y Jorge Mancini, que hicieron souvenirs argentinos. Y ese día también Andrea se ponía cosas en los ojos como cortantes, entonces no sabíamos si teníamos que llamar a una ambulancia, quedarnos, ser felices, disfrutar, todo, Ser felices yo no, porque yo soy una trágica, así que para mí era terrible. No, realmente era muy fuerte el miedo de que pasara algo en el lugar y que fuera clausurado, además que se lastimaran, además. Bueno, siempre, con la performance. Claro. Bueno, me ha pasado a mí en lo personal, pero así cuando es otro y cuando el lugar no es tuyo, bueno, depende. Porque creo que en un museo uno capaz que tiene la posibilidad, porque nosotros le hacíamos filmar a los artistas, algo que no servía absolutamente para nada, ¿no? Pero para nada, porque si al artista le pasaba algo, pero se lo hacíamos filmar porque teníamos ese miedo. Bueno, eso fue Acción y Política, y después Acción y Escena, donde, bueno, justamente, ¿no? Ese hilo finito que está entre la performance y el teatro. Creo que realmente es muy finito. Yo que vengo de ahí, cruzarlo no es nada. De todos modos, yo busqué mi recurso y me acuerdo de una conversación ese día. Yo busqué mi recurso porque digo, yo cuando me la veo jugada en la performance, esto es un secreto entre todos nosotros, lo primero que hago es buscar la ficción, ¿no? Porque ahí me tranquilizo, aparece el histrión y abandono a Mónica García. Trato de no hacerlo, de ser lo más buena posible, pero si me pasa, y me voy para el otro lado, ¿sí? Así que nació en escena, estuvieron Perla Benveniste, el grupo, en la exhibición fue de Perla Benveniste, el grupo Mandrágora, que era un grupo de Portugal, Ariadna Pastorino y Sebastián Dinero. Y las acciones en vivo fueron de Perla Benveniste, María Cecilia Dema, Claudia O'Brien, que presentó una colección de moda, Julieta Casado y Miranda, que hicieron unas poesías que se llamaban Cantar de Ranas, y Alejandra Saracho, que hizo La vida es sueño. Y también estuvo Verónica Alocati, perdón, no lo había pasado, ahí está Saracho y Alocati. La performance de Verónica Alocati era sin título, yo tengo así como el recuerdo de que tenía pero se llamaba así porque no tenemos puesto en el flyer nada, no parecía, no, ella hizo danza autor, sí, claro. Y la charla también estuvo a cargo de Rodrigo Alonso, Perla Benveniste y Nilda Durán. ¿Y vos te acordás? Eso no me acuerdo. De lo que hablaste. Pero venías todos los días. Y me habías puesto un apodo. Mimi. No me acuerdo. Bueno, acción y palabra. Bueno, yo no doy las explicaciones de cada una de las temáticas porque creo que lo dice todo, ¿no?
el hecho. Javier Sobrino, en la Yulay 038, Javier Sobrino tiene hacía como un metalenguaje, ¿no? Sería. Ariadna Pastorino, se llamó, la performance se llamaba Mínimo, Sebastián Linero, Cecilia Nazar, que hizo lengua mural. Ella escribía sobre un vidrio y después tiró agua, enchastró todo. Y Alejandra Boquel con Karina Ferrari, que desplegaban una bandera que decía muchas de las cosas que los argentinos se dijeron en la Argentina, como los argentinos somos derechos humanos, el silencio es salud, a ver si me acuerdo una más, con la democracia se come, se educa, bueno, todos, un montón de frases que nosotros los argentinos conocemos bien. Y Clemente Palín, que fue el único artista internacional que vino de Uruguay y que se hizo su zona de arte. Ese día en la charla estuvieron Javier Sobrino, Ivana Martínez Boraró y Karina Ferrari. Hubo un ritual de cierre que fue un carnavalito de Mireya Valieta. Así pasaron estos días. Bueno, después supongo que vendrán las preguntas, pues no sé. Y cuando yo armé esto, en realidad fui convocada por este encuentro. Pero yo decía, cuando lo armaba, decía, bueno, yo voy a agregar, porque hubo otro encuentro, porque cuando nosotros hicimos esto, nos observaron de Chile Alexander Del Rey y Alejandra Herrera. Entonces se comunican conmigo y dice, ya que ustedes organizaron un encuentro, ¿por qué no se suman con nosotros a la parte de Argentina de hacer el primer encuentro el primer encuentro no me acuerdo cómo se llamaba. En tránsito y en tránsito, sí, pero tenía otro nombre. Espera, quiero decir eso, porque... Bueno, esto es en tránsito, pero... no se presenta. Primer Festival Internacional de Arte Performance del Cono Sur. Ahí está, eso quería decir. Entonces yo, bueno, Alexander se comunica conmigo porque yo soy amiga personal de un amigo de él, que es el divino Leonardo González, y Alejandro y José no querían, y entonces yo digo, ay Dios mío, yo quiero hacerlo. Entonces se me ocurre la buena idea de decirle a Guadalupe Neves y a Javier Sobrino, y me dijeron que sí. Así que primero fue en Chile, la Galería Animal. Yo acá no voy a poner todos los artistas que participaron porque fueron cantidad en Chile y en Argentina. Solamente traje imágenes de los artistas extranjeros, o sea, porque era el primer festival internacional, ¿sí? Bueno, las charlas, bueno, el final, me tragué, me apuré. Este es el final como éramos y como somos, amigos. Y además, antes de Intransit, hubo un segundo encuentro de arte, de acción y performance, que fue en la Galería Archimboldo, también con un montón de artistas. Hermoso. Hay muy pocas imágenes, estamos juntando para hacer una página, porque también hay una página hecha del primer festival que si la buscan en el Face van a encontrar mucha más información de la que les di yo, apurada y nerviosa, ¿sí? Ese festival en Archimboldo fue muy importante también. Hubo muchos chicos jóvenes que participaban por primera vez y hubo performances muy valiosas. Yo hay una performance que recuerdo que yo no entiendo cómo Pelusa no nos tiró a todos del balcón porque Santiago Gasquet encontró un perro en la calle y lo veló. El olor a podrido, si conocen la galería de Pelusa, es un lugar hermoso, ahí en la calle Reconquista, el olor a podrido llegaba a la calle, era impresionante, porque el perro ya estaba todo hinchado, una porquería total, pero la performance era bárbara. A mí me encantó, me encantan esas cosas así oscuras, me encantan, pero bueno, pero no nos echó Pelusa. Y ahora viene, que me había apurado,
este festival que les contaba que nació así y que lo organizamos en la parte argentina, Guadalupe Neves, Javier Sobrino y yo. Tiene dos nombres porque cuando... Ay, lo cuento, ¿no? Tiene dos nombres porque resulta que cuando dijeron los chilenos, dijeron Intránsit, nosotros nos pusimos de culo. ¿Y cómo Intránsit? ¿En inglés? No, entonces, de un lado se llama Intránsit, de otro Intránsit, del mismo festival. Una cuestión de orgullo, y que nos permitieron y demás, y qué sé yo, y se llamó. De todos modos, yo con el tiempo, como ya estoy grande, digo, qué pavada, ¿no? Porque en realidad en todos los aeropuertos del mundo se lee Intránsit, ¿no? Una pavada, pero bueno, fue divertida. Así que les decía, bueno, los organizadores en Chile fueron Alexander Herrera, en Argentina nosotros, y los artistas invitados, que quiero decir que los artistas venían invitados de Chile, Alexander lo había invitado, no intervenimos mucho en esa invitación, eran Marilyn Arsen de Estados Unidos, John Bowen de Canadá, Fernando Fuentes de México, Alistair McLennan de Irlanda, Yami McMurray de USA, Irma Optimis de Finlandia, Seishi Shimoda de Japón y Leonardo González de Chile. Fue muy impresionante porque cuando estuvimos en Chile, el festival se hizo adentro de una galería paquetísima, de un barrio repaquete, todo era bárbaro, y estos pobres artistas cuando vinieron para acá, nosotros decíamos, ¿qué van a pensar? Porque nosotros conseguimos el IMPA, que es una fábrica recuperada, era como lo antagónico. Los artistas chochos. A tal punto que muchos que iban a hacer la misma performance la cambiaron, porque el espacio se los pidió, ¿no es cierto? Ese fue el caso de Marilyn Arsen, por ejemplo, que ahí la ven, por ejemplo, en Chile, ella trabajó con botellitas de Coca-Cola, hablando de las multinacionales y demás, y acá en el IMPA se llenó de recibos de lo que dejan los operarios, ¿no? Lo mismo pasó con John Bowen. John, en Chile, llamó a una depiladora. Todo estaba muy bien, muy hermoso. John se depilaba, hasta que se hizo la línea de culo, no sé cómo se llama, la línea de cola, se dio vuelta, culo para arriba, en la galería y lo depilaron. Esa fue... Cuando vino acá ya trabajó, iba a hacer lo mismo y después la cambió, trabajó con... Ya no tenía pelo, no importa, se podía haber jugado. Pero esas cosas son impactantes, ¿no? A mí que me gusta la performance en la calle con la gente que no es del medio. En ese lugar que la gente estaba preparada, no estaba preparada para eso. No, para nada. Alistair McLennan, la anécdota es... Yo quedé impactada con las obras de Alistair porque búsquenlo, mírenlo, es maravilloso. Ahí aprendí lo que era el dominio y el King. Me lo enseñó mucho antes de ser meditadora él. Camina muy lento en las performances, es maravilloso verlo. Bueno, ¿qué pasa cuando en un grupo de artistas te piden cosas locas y no hay fondos y no hay museos, no hay nada? Bueno, él quería 2 camas de hospital. Quería 2 camas de hospital. Y nos ayudaba una chica que creo que se llamaba Judith, que era amiga mía, ¿no? Era amiga mía, ¿no? ¿Pero se llamaba Judith? No. Bueno, Judith trabajaba da la casualidad que trabajaba en un hospital. No voy a decir qué hospital porque después armó un despelote, que casi más, hacemos un despelote internacional. Entonces ella dijo, no te das problema, Mónica, que las camas las conseguimos. Las camas las trajimos y se armó, la performance fue preciosa. Y no sé qué pasó, que el director del hospital se avivó que las camas faltan, pero las camas estuvieron. Estuvieron en el encuentro. Mónica, me da mucha pena cortarte, pero tenemos que avanzar listo. Con la conferencia. Me parece un lujo y un placer escucharte hablar y cada detalle que comentás, por favor.
Bueno, hacemos así como que terminamos la vida. Bueno, ahí estaba Seiji Shimoda y Irma Optimista Mi. Seiji Shimoda fue importante conocerlo ahí porque nos abrió la puerta del MIPAF a 3 artistas argentinos, a 4, porque ahí tenemos imágenes de Leo y de Fernando Fuentes de México, ahí hay imágenes de los organizadores y también puse imágenes de Neve, sobrina de García, yo en ese encuentro. Bueno, las sedes fueron el Yuri y Galera Chimboldo. Si querés terminamos acá, o si no, como vos quieras. Yo ahí les traje, por ejemplo, cosas que nacieron en esos festivales, que fue el Comando Conejo, por ejemplo, que éramos Luxo, Buenaventura, Braille y yo, éramos un grupo de activistas, tomamos por asalto Arteba. Bueno, yo asalté muchas cosas, asalté Artebar, asalté el Museo Nacional, lo llené de pescado podrido en los 90, Lula gritaba como loco. Y yo puse acá también porque hubo un momento que hicimos junto con Nelda Ramos, que está por ahí, el intercambio de procesos artísticos, y lo puse y lo sumé porque ahí también 2 artistas independientes jugadas convocando a un artista extranjero, como es de la calidad, como Aaron Williamson, donde cuando uno trae, y sos independiente, lo traes. Yo le dejé la cama de mi casa y mi marido y yo dormíamos en el piso, porque era la única forma de traer un artista que también, anótense, búsquenlos a todos, yo les puse ahí, esto después se va a subir porque ahí están todas las páginas y todo, bueno. Y en cuanto a mí, 10 años sin registrar, no tengo nada, sigo sin registrar, soy un desastre, y hablé de muy poquitas cosas en mi vida, hablé de la muerte, que me obsesiona, y acá traje algunos registros. Hablé de la vida, hablé del amor y hablé de los ritos. Así rapidito lo mío y listo. Ya está. Muchísimas gracias. Vos estabas diciendo, como a este artista internacional le dejé mi cama. ¿Qué pasaba, Rodrigo, cuando vos por primera vez llevaste estas obras al museo y había que generar otro tipo de infraestructura, había que tener otras cosas, había que tener permisos, seguros de vida? Sí, yo como te dije, o sea, fui bastante inconsciente cuando hice esa primera exposición, no sabía exactamente lo que estaba haciendo. Hoy en día soy más consciente, pero igual también yo trabajo desde otro lugar, yo trabajo mucho desde la documentación. Yo, como digo siempre, no me considero artista, no lo soy, y trabajo con artistas todo el tiempo, y tengo una pulsión muy fuerte porque las cosas perduren en el tiempo, ¿no? Entonces me gusta mucho el documento, por eso te decía la libretita, me gusta el documento, me gusta el texto, dejar registros, ¿no? O sea, creo que es como parte de mi trabajo. O sea, dejar ese tipo de cosas. De hecho, por ejemplo, en el encuentro de performance que hicieron Mónica y José y Alejandra, yo registré todo ese evento. O sea, hay un segundo registro que es el mío, que estará guardado en algún lado en mi casa, pero existe. Y medio por ese lado iba un poco a la charla después, porque algo que me pareció muy alucinante de ese encuentro fue que ellos se preocuparon por tener un fotógrafo permanente. Sí. Había un fotógrafo permanente que sacaba fotografías de todas las acciones. Hoy conté lo que pasó, justamente se lo contaba a Natalia. En el 2000, bueno, se vino todo abajo y esta persona se fue a vivir a España con toda la documentación. ¿Pensé que la tenía? No, todo eso de ese fotógrafo no, tenemos todo lo que juntamos de los artistas que le pedimos y lo que tenía Alejandra, pero nosotros sí habíamos tenido eso, pero no hay forma de contactar, esta persona se exilió. Entonces lo tenemos. Igual eran unos avanzados, porque para esa época ya considerar el registro con ese nivel de importancia, sí. A mí Fabio Barrera siempre me decía, no era Rodrigo el que venía con la cámara. Sí, yo sacaba muchas fotos.
pero eran fotos no profesionales, o sea, una foto que no sirven para nada, pero están las fotos. Yo tengo todo ese evento lo tengo registrado. No, y otra cosa que estaba pensando que me parece muy curioso, Santiago Gasquet, que es este que cortaba el tránsito y que veló el perro, ahora es galerista de Arteba. Sí, ahora estaba en Arteba. Es el galerista de la Galería Piedras, es el dueño de la Galería Piedras. Así que es bien interesante, ¿no? Pasar. A ver, yo creo que una cosa que sí ha sucedido y en la cual me involucro es el hecho de que ha habido una profesionalización fuerte del circuito del arte. Como les dije, yo cuando hice la muestra del 99 era un chico que recién me había recibido y hacía esa cosa porque era muy inconsciente. Cuando hice la muestra en el Parque de la Memoria era súper consciente de lo que estaba haciendo, yo soy un curador profesional, ya sé lo que hago. No soy nada inocente cuando elijo un artista, cuando decido poner algo, cuando decido sacar algo, o sea, soy muy consciente de lo que hago. Y me parece que ha pasado mucho con todo, o sea, no solamente con los gestores, con los que somos o que estamos de este lado, sino también por parte de los artistas, de los artistas, ¿no? En el sentido que hoy en día hay mucha más conciencia, a veces de la documentación, a veces, por ejemplo, las normas de seguridad, cómo se hace para conseguir un espacio, qué recaudos hay que tener. Hay cosas, por ejemplo, como muy ridículas. Hace poco estaba escuchando una charla sobre un grupo de performers que hicieron, por ejemplo, una performance me acuerdo, creo que era el Museo Reina Sofía, y entonces Reina Sofía había contratado un fotógrafo para sacar fotos de la acción, ¿no? Entonces Reina Sofía fotografió toda la acción y bueno, los performers terminaron la acción, le dijeron al museo, pero nos pueden dar el registro de lo que hicimos. El museo dijo, no, las fotos son nuestras. Nosotros contratamos el fotógrafo, hicimos un contrato con el fotógrafo, los fotógrafos son del museo. A la artista no se las dieron, ¿no? ¿Eso es de ahora? Eso de hace no mucho. Porque hoy en día, con el tema de por ejemplo, que a eso iba, hoy en día hay toda una idea sobre a quién le pertenece el derecho de esto, a quién le pertenece el derecho del otro, la foto de quién es, las fotos, yo le decía que, por ejemplo, las fotos de Marta Minujín con la Thatcher las saqué yo. Yo podría ir hoy en día y decirle a Marta que esas fotos son mías. ¿No? El derecho de reproducción es mío y cada vez que las quieras usar me vas a tener que pedir permiso a mí. No lo voy a hacer, obviamente, porque no estoy en ese lugar. Pero digo, hoy en día todo es, digamos, hay un entramado tan complejo de autorizaciones y de esto y del registro y quién hace y a quién le pertenece y si se puede comercializar y si no se comercializa y se dice a quién lo comercializa. O sea, digamos, se ha complejizado tanto que hoy en día hablar de simplemente un registro de performance es una entelequia, no es solo un registro, no es solo un archivo, es algo que tiene valor, es algo que valor incluso económico, ¿no? Me van a saltar la casa con lo que dices. Sí, hoy en día se compran archivos. Bueno, por ejemplo, Carol Schneemann, el gran archivo que compró el Museo Getty, compró todo el archivo de Carol Schneemann. E incluso hay archivos, por ejemplo, hay algo bastante particular, el Museo Paul Getty compró el archivo de un curador muy famoso, que es Harold Seaman, ¿no? Harold Seaman es un curador de la Documenta 5, pero un curador que ha hecho las muestras más importantes del mundo. Le compraron todo el archivo. Y el tipo que tenía en su casa tenía los videos que los artistas le daban cada vez que él pedía obras para una muestra, ¿sí? O sea, supónganse, no sé, Christian Boltanski, ¿no? Quería que Harold Seaman le curara la muestra, entonces le daba un VHS, ¿no? De sus obras, el otro le daba una obra de su obra. Entonces, ahora el Museo Getty compró el archivo de Harold Seaman y tiene las obras de todos esos artistas. Vos nos contaste que también tenías un montón de videos. Yo tengo obras de todo el mundo, de muchos artistas, de los que están acá y de los que no están, tengo en mi casa. Tanto es así que a veces cada tanto me llama un artista y me dice, Rodrigo, perdí el video, bueno, ¿tendrás una copia? Sí, tengo una copia, tomá, te la devuelvo. Pero te quiero decir, el Museo Getty compró el archivo de Harold Seaman, tiene las obras de todos sus artistas, pero no las puede exhibir, porque no tiene el permiso de los artistas para exhibir esas obras. Entonces, posee las obras, pero no las puede mostrar. Son todas cosas complicadísimas que suceden hoy con los archivos y los registros, y es algo
digamos que hay que hablar bastante, sobre todo me parece para la gente que se dedica a esto, ¿no? El tema de la performance, porque digamos, más allá de la gratificación y de la pasión y de la pulsión, digamos, de hacer el acto en vivo, también después está todo este otro correlato que bueno, que involucra miles de Sí, cosas. que es la agradables. única manera de que esas obras realmente se hayan insertado en la historia y que hoy podamos estar hablando de eso, ¿no? Digo, más allá del relato y de todo lo que es también el archivo oral que nosotras también manejamos, ¿no? Como que, y por eso valoramos tanto este intercambio y buscamos esos pequeños detalles de lo que ustedes tienen para compartir, porque es invaluable y no es algo que uno puede encontrar en un libro. No vas al libro y decís, no, bueno, pasó esto. Sí, lo que pasa es que yo creo que también hay un tema, y es que a veces yo ahora estoy escribiendo un libro sobre la historia de la performance. Ya en el prólogo puse, si me olvidé de alguien, perdón, pero va a pasar, y lo va a pasar, seguro me voy a olvidar de mucha gente. Y el tema es, me olvidé de qué iba a decir, no, ya me acordé. No, que digamos hay una cosa que es la historia de la performance y hay otra cosa que es el anecdotario. Y me parece que en el caso de la performance el anecdotario es, no sé si te diría que es más importante que la historia. Claro, a eso vamos, esos detalles. Y hablando de gestión independiente, bueno, acá la tenemos también a Nelda y a Gaby, que han hecho muchísima gestión independiente como artistas. Y es algo muy importante también de sumar en la historia, de cómo se hace, ¿no? De cómo fueron esos encuentros, de cómo surgieron esos lazos que van más allá de una curaduría desde la investigación, ¿no? Quizás hasta artistas que nunca habían hecho performance, que de repente frente a tu invitación empezaban a hacer performance, o bueno, gente como Santiago que después dejó de hacer. Sí, o hay cosas que son imposibles. Yo, por ejemplo, me acuerdo de la performance de Clemente Padín en ese encuentro. Me acuerdo, se habían apagado todas las luces, estábamos en la oscuridad absoluta y Clemente Padín venía arrastrándose por el piso y te agarraba de los pies. Te dabas un culete, un susto. En un momento se ponía a gritar, qué sé yo, pero al principio venía como arrastrado en el piso y te agarraba de los pies. Claro, aparte era imposible de registrar esa obra, era el momento, ¿no? Y entonces, claro, si vos decís, Clemente Padín en el año 2000 hizo una obra en la cual iba, qué sé yo, es la historia oficial, y otra cosa es el anecdotario, ¿no? O sea, contar realmente qué te pasó, qué sentiste cuando te pasó eso. Es muy difícil de transmitir y la performance me parece, yo creo que el anecdotario es mucho más interesante muchas veces que la historia. Lo que pasa es que la historia también es importante porque si no hay un registro de que las cosas existieron, es como si no hubieran existido también, ¿no? Y me parece que es un poco injusto con los artistas porque digamos, uno trabajan un montón, ponen un montón de energía, fuerza en hacer cosas y después que ni siquiera exista, digamos, que todo eso no exista. O sea, más allá de que el artista haya decidido no dejar registro, me parece es injusto como eliminarlo, digamos, de algo a lo que le puso tanta pasión. Sí, ¿no? inclusive es injusto para nosotros como sociedad, ¿no? Porque una pintura puede ir circulando en colecciones, en países, en museos, y una performance tiene otra complejidad. Bueno, tuvo un momento que era como había una cosa mística de no registrarlo, ¿no? Una cosa como que no, yo estoy haciendo este trabajo para el que pasa, para el transeúnte. Yo cuando te decía lo de... A mí es una de las performances que más me gustan, no hay una sola foto porque yo no invité a nadie. Y sin embargo, toda la gente que entraba en el Museo Nacional, tenía un tenedor en la mano que decía curador, porque resulta que se había puesto de moda, qué sé yo, qué pasaba con la palabra artistas emergentes. Yo cada vez que me dicen emergente, yo me imagino un pececito saliendo del agua y casi así. Entonces para mí me viene eso. Entonces la cosa de la movida emergente era en el Museo Nacional. Yo tenía una relación de amor y odio con Gluber, ¿no? Porque me pasaron cosas con Gluber así muy locas. Entonces dije, bueno, voy a llevarle. Entonces la gente entraba a ver a los artistas emergentes, pero primero tenía que sortear toda la escalinata de pescado, de peces, ¿no?
y que yo iba pescando como un curador muy serio, y sacando y poniendo en una canastita de artistas emergentes, yo los elegía. Y creo que yo no quise registrarla, pero totalmente consciente de eso, ¿no? Había como una mística ahí, ¿no? Muchos artistas no querían registrar. Después vos te das cuenta, porque bueno, eso es la evolución también, evolucionamos. Yo a veces digo, bueno, también me llevo a pensar qué lástima, ¿viste? A la vez de que las cosas que más me gustaron, si yo tengo que elegir en mi carrera, son cosas que no están registradas. Yo creo que lo importante de ese procedimiento es que fue una decisión, claro. O sea, que fue parte de la obra esa decisión, y no es que hoy decís, ay, no lo registré porque no lo valoré como obra. No, era una decisión porque ya te digo, también era como una cosa instalada, ¿no? O sea, de estar al margen. El performer en un momento estaba al margen de todo, de los museos, de las galerías. Alicia Brandi nos dio la sala, pero me preguntó qué es un performer, ¿no? O sea, estaba como alejados, ¿sí? Bueno, antes de que pasemos a la etapa de preguntas, yo quiero saber si ustedes tienen para hacerse alguna pregunta. Ustedes se reconocen. Sí. No, yo justo le iba a preguntar por eso, por la... bueno, algo que ya le pregunté, ¿no? El tema de la conciencia del registro, que eso es algo que a mí me llamó mucho la atención cuando se hizo esa muestra, porque era como un fotógrafo profesional. Y yo nunca había visto un fotógrafo profesional sacando fotos en un evento de performance, ¿no? Que era como algo... Yo ya era un loco que llevaba la cámara, y todo el mundo medio accedía, porque a los performers tampoco les gustaba mucho que yo sacara fotos, pero accedía porque yo era como... ¿Eras como el Brusone de antes? Más o menos, algo así, sí, como que viste, bueno, ya me veían venir a la cámara y decía, bueno, está bien, Rodrigo, ¿no? Te dejaban. Pero también había como un pacto de que esa documentación tampoco circulaba, ¿no? O sea, yo las tengo, te guardo todo, pero no circulaba esa fotografía, era como algo que yo guardaba para mí y era como una suerte de registro un registro de época, ¿no? A mí lo que me había llamado mucho la atención de este encuentro era que había como una suerte de fotógrafo profesional, o sea que había una conciencia que el registro era importante, que era importante registrar esto. Nosotros durante el evento nos fuimos dando cuenta qué importante era el evento. O sea, en el camino fue, ¿no? La idea del registro creo que, no sé, para mí fue de Norberto, vamos a registrar y demás, y surgía que conocíamos a esta persona porque también había que encontrar a alguien que no cobre. Esa persona no tenemos la foto, pero tampoco cobró nunca, un peso. Entonces, y en ese tiempo estaba el rollo, se tenía que, ¿cómo se llama? Revelar, qué sé yo, todo eso. Porque hoy acá, ¿cuántos han sacado fotos, no? Y nada, ¿me toca preguntar a mí? Sí. Yo la verdad que no sé qué preguntarte, Rodrigo, porque Rodrigo es así como, qué sé yo, un grosso. Yo tengo algo para agradecerle a Rodrigo. Así que ¿puedo usar ese espacio? Claro. Resulta que cuando fue Volátil Felicidad, yo iba con mis hijos, como voy para todos lados. ¿Tenía nieta ya? Sí, Alaya estaba. Entonces, me acuerdo cuando, yo siempre digo que, bueno, me voy a morir como nos vamos a morir todos, y yo quiero ser lo más consciente posible del momento antes de morirme, para poner adentro de una cajita imaginaria todas las cosas que me impactaron en la vida. El impacto que yo tuve cuando entré y vi mi foto con el Portillo, me la llevo en la cajita. Gracias. No, bueno, nada, la verdad que para mí esa es una muestra que además de ser un trabajo profesional, es una muestra, como te dije, cuando por suerte en la Bienal me dijeron hacer la muestra que vos quieras, y para mí fue muy importante hacer los 90 porque fue esa época donde yo estaba en contacto con mucha gente que bueno, que también quedó, o sea, también para mí esa muestra era una revancha, porque hoy en día cuando uno habla del arte de los 90, todo el mundo habla de la Galería Rojas, y de Lemia Mayer, y de Pombo, y de Harte, de estos artistas que todos conocemos, y nadie se acuerda que los 90, que hubo unos 90, para mí los 90 fue la calle, fueron los espacios alternativos, fue la marginalidad, o sea, para mí los 90 fue otra cosa.
Y lamentablemente todo ese registro de los 90 no está en ningún lado, ¿sí? O sea, no está en ningún lugar. Entonces para mí era una exposición que era importante hacer, no solo desde el punto de vista profesional, sino también desde el punto de vista afectivo, porque además son todas las personas que me acompañaron cuando yo estaba creciendo como curador, como lo que sea, ¿sí? Profesionalmente. Entonces, para mí también fue muy importante. Con Mónica hacía años que no hablábamos. Yo me acuerdo que te llamé para pedirte registro de acciones. Yo no sé, hacía 10 años por lo menos que no hablábamos, mucho más. Empecé como a recordar gente con la que estaba muy vinculado en los 90 y que bueno, el tiempo, ¿no? O sea, de hecho, bueno, los propios chicos de Fosa, por ejemplo, que me contacté con de Fosa, empezaron, vamos a recuperar Fosa, vamos a hacer Fosa de nuevo, y armaron un grupo de Facebook que estaban como locos, al final no volvieron, pero porque Anabel está en México, pero bueno, hubo todo como una efervescencia de recuperar una época, ¿no? Que lamentablemente está bastante perdido, ¿no? Y bueno, pero creo que esas cosas son necesarias, son cosas necesarias de hacer. Lo son y por eso estamos acá. Bueno. Así que muchas gracias, a ver si le damos un aplauso a la tal cual dice Rodrigo, ¿no? Los 90 fueron una época de la calle, una época del menemato donde el país venía a pique y como nunca, y era un horror, un espanto vivirse en estas ciudades. Nosotros somos del conurbano. Y bueno, y a Mónica la conozco porque fuimos con suegras por un rato. Fuimos con suegras por un rato, y en realidad ahí es donde yo entré en contacto con la performance, ¿no? Con Mónica García, siendo consuegra de Mónica García. No es que no sabía de la performance, pero nunca había puesto mi cuerpo en una situación performática. Para mí los 90 era estarme sueltita y sumarme a cualquier movimiento que hubiera por la calle, no cualquiera, sin nombre, sin apellido y sin bandera, y además sin foto, porque no era la foto de una presentación. Entonces, tampoco lo fueron en el 2000, en el 2004. ¿Se escucha allá? Fue más adelante. Pero bueno, quería como también esto del anecdotario, ¿no? Cómo uno llega por esas cuestiones de relaciones entre los hijos, ¿no? Nuestros hijos se amaron en un momento y nosotras nos conocimos ahí. Y así llegué un poco yo a la performance gracias a nuestros hijos y bueno. Bueno, qué bueno. Sí, a mí me pasó, por ejemplo, con Nelda, que yo nunca conocí el trabajo de Nelda, lo conocí cuando ya tenía como una carrera, digamos, ¿no? Creo que no sé si estás en el centro virtual, no debes estar, ¿o sí? No, me parece que no. No debes estar, no, porque, bueno, me pasa esa cosa, ¿no? Y ahora somos colegas, trabajamos en una maestría de performance, somos los dos docentes de ahí, pero bueno, son cosas que pasan, porque, como decía, uno no puede conocer a todo el mundo y saber lo que hace todo el mundo, y además, más sobre todo en estos casos donde la gente empieza de manera como muy marginal, en lugares como muy fuera de circuito, ¿no? Y entonces, bueno, hasta que uno se informa de ese tipo de cosas, pasa el tiempo, y bueno, y uno se pierde también un montón de cosas, pero bueno, todo es perfectible, todo es... Aparte los 90 era muy la noche, no era que vos a las 5 de la tarde ibas a encontrar una performance. Yo tengo una anécdota graciosa, porque yo iba y vestía y hacía performance, y tengo una anécdota con Ordán Villeta que a mí me encanta contarla, porque yo había vestido, empezaban los primeros, a ver, ¿por qué hay tanto lío con tantos sexos? Y bueno, acá en este lugar, Mosquito Sancineto había hecho el glamour y los 7 sexos de Buenos Aires. Y yo vestía a Bárbara Volcán, que no sé, me parece que no sé si hay gente de aquí que pueda perder. Entonces yo vestía así, qué sé yo, pero yo era mamá de 2 chicos chiquitos.
Entonces, hacía todo el trabajo, pintaba los cuerpos, qué sé yo, y me tenía que ir porque a las 7 los tenía que llevar al colegio. Además tenía que tomar el 37 y el 32, porque tenía que llegar a Lanús, era un quilombo total. Y Urdampilleta había tenido un problema con un vestido, y Urdampilleta le dice, decile a Cenicienta antes que se vaya. Yo lo odiaba, pero digo, ¿cómo Cenicienta? Si yo no limpio nada acá, claro, porque yo vestía, trabajaba y desaparecía. Y en el momento que empezaba la noche, o sea, a la madrugada, era todo de semana y de madrugada. ¿No? Los 90 fueron maravillosos. Pero en los 2000 también se veía un poco eso, en los 2000. ¿Cómo? Sí, claro, sí. No sé si tan fuerte el under, ¿viste? Porque yo creo que los 80 y los 90 llevaron sigue pasando, ¿no? Pero el impulso total de la libertad después de la dictadura, ¿no? O sea, la necesidad de hablar. Los 80 era hablar, hacer, ¿no? Pero a mí me pasó exactamente lo que vos decías. La primera performance que yo hice ni siquiera sabía que se llamaba performance y la hice en un boliche y a la noche. Porque mencioné esto del archivo que no existe, tener estos espacios para poder participar de alguna manera y como sumergirse dentro de un momento que tocamos, bueno, por lo menos yo toco de oído nada más, es como súper interesante. Y además de eso también preguntar, a raíz de esto, algo que es muy interesante también para mí, por lo menos como estudiante de curaduría, que es qué hacemos con este lapso que pasó del año pasado a este año que fue como una pandemia atroz, donde como estas herramientas para generar archivo estuvieron en su máximo auge, ¿no? Era como la única manera, bueno, mencionaban también esto de tener esta charla también virtual, ¿qué pasa con ese momento? Donde ¿Cómo se encara, ¿no? En la curaduría, tanto independiente como no, como esos momentos donde el archivo parece ser que florece, pero tampoco perderlos, ¿no? Porque también es muy difícil eso, o por lo menos es lo que pienso. Mirá, yo tengo un problema bastante ambivalente con el tema del archivo y lo digital, ¿no? Por varios motivos. En primer término, porque hay como una especie de guerra del copyright que ustedes no sé si se han dado cuenta que hoy en día cuando buscan imágenes en Google, cada vez aparecen menos imágenes en ciertas cosas, ¿no? O sea, antes uno ponía en Google, aparte de que te aparecían 500.000 imágenes, hoy por ahí te aparecen 20. ¿Por qué? Porque hay un montón de archivos que se están sacando, porque los derechos de autor, por esto, por aquello, y hay muchas empresas como Getty Images y estas, que compran archivos, los guardan y no son de uso público. Entonces, si ustedes se dan cuenta, van a ver que muchas veces buscan cosas y no hay información en internet. Y luego pasa también una cosa curiosa, y es que uno genera mucha información, pero al mismo tiempo esa información, yo no sé a dónde va a parar. Es decir, no es una información que esté disponible. Porque yo a veces, por ejemplo, hago una exposición y, por ejemplo, bueno, estoy, no sé, de curado, entonces estoy saludando, no sé cuánto, digo, bueno, no tomo ninguna imagen porque seguro después entro en Instagram, que yo encuentro 20.000 imágenes, y bueno, no encuentro ninguna. O sea, estoy seguro que hay 20.000 personas que sacaron fotos, pero no sé qué hacen con esas fotos, ¿no? Y me cuesta muchísimo encontrar información a veces de cosas de las cuales estoy seguro que tiene que haber muchas imágenes, porque como decía recién Mónica, o sea, acá hay un montón de gente con celulares que saca imágenes, pero esas imágenes no están en ningún lugar. Y luego pasa otra cosa también bastante terrible. Yo tengo una anécdota con mi hermano, tengo un hermano menor que tiene 2 hijos, y durante todo la infancia sacó fotos de acá, fotos de acá. Bueno, ahora con las cámaras son digitales, sacó 400 millones de fotos. Y bueno, ¿qué hacía? Obviamente se le llenaba la cámara, lo cargaba en el disco rígido de la computadora. Un día se le rompió la computadora y perdió todas las fotos de sus hijos de la infancia. No le quedó nada. O sea, no tiene una sola foto de la infancia de sus hijos, ¿no? Es decir, perdió todo. No tiene una sola foto de sus hijos cuando eran chicos.
Entonces también hay algo ahí de, yo soy bastante viejo, me bajo todo, ¿viste? Cuando veo una foto me interesa, me la bajo, veo un video, me lo bajo, lo guardo en un disco rígido y aparte lo guardo en un DVD y aparte me lo guardo en no sé dónde, ya tengo 3 archivos de cada cosa. Soy un histérico del archivo, pero porque conozco estas cosas. Es decir, se genera mucha imagen, pero al mismo tiempo después buscas esas imágenes, no están en ningún lugar, desaparecen, con el tiempo van desapareciendo, se bajan los Instagram, te cierran la cuenta, desaparece la foto, no encontrás más la foto. Entonces, a mí lo que me parece es que hay como una gran producción de imágenes, ¿no? Por un lado con todos estos medios, pero no hay una catalogación, no hay una preservación, no hay una forma de guardar esas imágenes, no hay forma como de acceder muchas veces a esas imágenes. Entonces están pero no están, ¿no? Y yo te digo sinceramente, no sé qué va a pasar dentro de 10 años. Si todas esas imágenes, vos decís, todas estas millones y millones de imágenes que hicieron en la pandemia van a estar en algún lugar, ¿no? De ahí la importancia que para mí tienen, por ejemplo, ustedes saben que la Fundación Espigas es una fundación de documentación del arte argentino, tiene catálogos, ¿no? Papeles, qué sé yo, pero también ahora tiene una parte virtual. Y lo que hacen ellos es, cada casetilla de prensa manda a una galería, la copian y la bajan y la copian. La bajan y la copian, la bajan y la copian, la bajan y la copian. Porque sí, te llega por un mail, te llega en una story del Instagram, te llega no sé cuánto, que inauguró una muestra, pero dentro del año que viene o el próximo, o dentro de 10 años, cuando un investigador quiera saber sobre esa exposición, esa invitación ya no está en ningún lugar, ¿no? Desaparece. Y no sé si hay tanta conciencia hoy en día de la importancia de guardar todo eso, ¿no? O sea, me parece que hay mucha imagen que circula, pero muy poca que queda. Y vamos a ver qué va a pasar dentro de un tiempo, ¿no? Con todo eso que se produjo. Bueno, yo soy Lorena Croseri y quería preguntar algo que me interesa especialmente, que es la articulación de campos, digamos, y la performance art como una especie de plataforma de articulación de muchos campos. Yo un poco llegué del campo del psicoanálisis y bueno, de la literatura y demás, llegué a la performance art y por eso me quedé pensando en algo que decías, Rodrigo, como que cuando estabas haciendo esa primera muestra venías de, bueno, trabajas de otra cosa, algo así. Sin quizás preguntarte especialmente de qué y de dónde, pero me interesa como preguntarte cómo es llegar a la performance art desde otro campo y si consideras que en tu práctica ha quedado algún tipo de huella quizás silenciosa de ese otro campo, aunque no sepamos cuál es, como un elemento, digamos, que de alguna manera quizás esté, pero sí, de forma silenciosa o inmersiva, digamos, como... Sí, bueno, el otro día te lo cuento, no es ningún secreto. Yo soy químico de formación, ¿no? Wow. Química. Y durante mucho tiempo trabajé como químico en un laboratorio de medicamentos. Me dediqué mucho al área de los medicamentos, investigación en medicamentos. Y bueno, eso me dio un buen trabajo, ganaba mucho dinero, podía viajar mucho en los 90. Pero lo que sí me dio también, después me dediqué al arte, pero lo que sí me dio, yo tengo una cabeza de científico, entonces tengo una cabeza muy ordenada. Lo que tengo es, o sea, mi cabeza es como un cuadro sinóptico, ¿viste? Entonces tengo todo ordenado, guardado en un lugar, tengo como una cabeza muy ordenada. La gente, bueno, como me conocés, me dice que yo doy clases, que soy muy claro dando clases, pero Nilda también me conoce. Tengo esa como, o sea, para mí las cosas están todas organizadas, o sea, no tengo esa cosa que tiene el artista, por eso no me considero un artista, de poder volar y ir de un lado para el otro y empezar en un lado, ¿no? Esa cosa como de irse por las ramas, ¿no? Que tienen los artistas, a mí no me sale. Como yo hablo y digo esto y sé lo que voy a decir y tengo todo bastante organizado y en ese sentido me ha servido mucho para este trabajo justamente de recopilación de información, ¿no? Hacer estas historias, bueno, un trabajo de investigación.
sí, veo esa influencia de esa formación en mi trabajo actual, sí lo veo, claro. Hola, bueno, mi nombre es Lía, soy la hija de Mónica. La pregunta viene un poco para Mónica y un poco para contar. Yo tenía 17 años cuando fue el primer encuentro, no teníamos ni idea de lo que era una performance. Yo filmaba con una cámara, me habían regalado mis 15 y de golpe me volví una purista que me molestaba que la gente haga silencio para escuchar la performance. ¿Por qué? Estamos hablando, el performance está haciendo la suya. Era como, ¿por qué había que hacer silencio? La gente se cruzaba delante de la cámara y me pedía perdón y yo era, no, estoy filmando una performance, me vas a cruzar vos, la señora que está baldeando, no me importa. Y de golpe pasó que en 5 o 6 años todos se preocupaban por el registro y se dejaron de preocupar por incomodar, se dejaron de preocupar por molestar al transeúnte, o lo iban a buscar y era la pelea, o sea, el objetivo era ese. Y mi pregunta a mi mamá es, si cuando nació todo esto del registro excesivo y que se escuchaban las cámaras y que la gente se abría alrededor del performance y de golpe era como que se había como una cosa muy solemne que la performance dejó de ser trash. Mi mamá fue muy trash, mi vieja estábamos en un restaurante y se subió a una mesa y cantaba un bolero y los tipos pensaban que era una puta o que estaba loca o que estaba en pedo y ella estaba transmitiendo un momento de incomodidad con un mensaje de un bolero súper incómodo, ¿no? Que era que ella quería contar algo ahí y quería generar un momento y lo generaron muchos de los que yo vi. Pero ¿qué pasa ahora? ¿Vale la pena con tanto registro estar haciendo una performance? ¿Respuestas a mí? Sí, pero sí, porque sé que vos bajaste un poco ahí, también ahora estás volviendo a florecer. Me bajaron línea. Bueno, no, a mí me gusta molestar. Y siempre trabajé mis performance para incomodar. Por eso a veces tuve situaciones muy locas, ¿no? Porque, por ejemplo, en la puerta del museo, yo trabajo una performance trabajo muchas performances donde me como bebés. Entonces estaba en la puerta del museo y fue muy loco porque yo el vestuario que tenía era de la Estatua de la Libertad, pero esta persona no lo vio y creyó que yo estaba haciendo un alegato pro aborto, me empujó, me golpeó, se sintió. A mí me encanta que pase eso, por eso me encanta la performance solitaria. Yo cuando esa performance que quedó ahí, los ritos, que tengo una cabeza dodecaédrica y estoy en una plaza sola, sentada en una plaza, mi cabeza es una fuente donde comen las palomas maíz, que además de asustarme mucho, nunca hagan una performance con palomas, sin estar protegidos, porque no son unos bichitos inocentes, son unas tremendas hijas de buena madre, terrible. Y yo disfruto mucho de esas cosas donde incomodo al otro, ¿no? O sea, ¿qué le pasa a esta loca que está sentada con esa cabeza? Y lo de los pescados que ya lo conté, o por ejemplo, yo repartía, ¿cómo se llama la hoja del cúter? Un bisturí para que saquen cosas de mi cuerpo y me daba cuenta, por ejemplo, eso fue en Quilmes, fue en el CAM, en el Centro de Arte Moderno, me daba cuenta hasta qué punto podía arriesgarme a que me corten el cuello, pero yo cuando terminaba esa performance realmente me sentía muy feliz. O sea, a mí me gusta esa cosa punk, digamos. Y bueno, y lo dejé un poco porque estoy envejeciendo, parece, no sé, mi amor. Pero sí me agrada, me agrada. Y tampoco me interesa estar tan pendiente de que saquen un buen registro. Además, generalmente me olvido, vos lo sabés, yo me olvido de contactar a una persona que me saque fotos, después las mangueo, pero qué sé yo, fue evolucionando, creo que pasó eso, la evolución nada más, ¿no? Pero sí, me gusta esa cosa riesgosa, esas locuras que mis hijos eran muy chiquititos y yo los llevaba en la erótica. Eran muy chiquititos y espiaban y veían sadomasoquismo cuando eran chicos. Pero son buena gente, che. Son buena gente, pero los llevaba. Yo los llevaba para todos los lados. Sí. Hola, ¿qué tal? Gracias por la conferencia, está increíble. Quería preguntar, estamos hablando como de diferentes épocas. Yo les escuché decir como que en un momento la imagen era para aprender una época, no como para registrarla. Bueno, ¿qué rol tiene la performance hoy para escaparse de esos lugares donde la solemnidad, como decían allá, ¿no? ¿Qué otros recursos en esta época
múltiples imágenes, qué rol tiene la performance o qué se imaginan que se puede hacer para que el foco no esté, sí, para que el centro no sea ese, para que uno no esté con la mirada en el celu y esté esperando otra cosa. Gracias. Yo creo que a mí interesante, me quedo con la palabra que decía recién Mónica, el tema de incomodar. Me parece que la performance todavía tiene como esa capacidad de incomodar, ¿no? Yo ahora justo vengo recién de Arteba y bueno, está el barrio joven, bueno, lo que todos sabemos, incluso hay un ciclo de performance dentro de Arteba, pero hay en el barrio joven hay como una galería de Mendoza que maneja una trance y hay un chico que se pone a bailar y qué sé yo, es un bardo, pero es un bardo bien incómodo y realmente me parece que todavía, digamos, ese lugar lo tiene la performance. O sea, no sé si hay pinturas más incómodas, menos incómodas, hay fotografías más incómodas, pero digamos, la forma en que incomoda todavía la performance me parece que es como muy particular, diría. Y ahí lo vi bien claro. O sea, realmente cuando querés incomodar, ahí hay que poner el cuerpo, ¿no? Para incomodar, me parece. Y eso es algo como muy propio de la performance, ¿no? Me parece, no sé si es como de otro, algo que uno pueda llegar a ver en otro lugar, porque incluso hasta el teatro, claro, ese tipo de cosas. Yo creo que los que queremos abordar el lenguaje de la performance, por eso yo decía que, no sé si vos estabas al principio, yo decía cómo me costó despegarme del histrión, ¿no? Porque creo que si yo hago una acción teatral, nunca voy a llegar al margen de incomodidad general que puedo lograr haciendo una performance. Yo las performances las imagino como cuadros y la única cosa que imagino es lo que va a hacer el otro, cómo va a reaccionar el otro. Entonces le pongo toda la pila ahí, ¿no? Y no estoy, porque en el teatro o en la música empiezan a jugar otras cosas que en la performance no están, y no dejo que me invadan, porque ojo que pueden invadir, ¿no? Qué sé yo, si el rulo se me para el otro lado. O si a mí me dejaron en tetas en Quilmes cuando yo no estaba esperando para nada dejarme en tetas. Entonces, bueno, eso tiene que suceder, que suceda. Y yo creo que la performance lo sigue teniendo, yo coincido absolutamente. Creo que es uno de los pocos, ¿no? Bueno, y el teatro, algún tipo de teatro que también lo hace, ¿no? Pero si no, la performance no hay otra. El teatro me parece lo que tiene es que uno... yo creo que hay teatro incómodo, por supuesto, pero el teatro siempre está enmarcado en una ficción o en una narrativa o en un principio de un film, ¿no? Claro, como decís, bueno, el teatro te puede incomodar porque decís, bueno, pero esto va a terminar, ¿no? O sea, esto es así, se termina en un momento, ¿no? La performance como que vos no sabés si se va a terminar, no se termina, no sabés cómo se termina. Tiene algo como de lo impreciso, de lo imprevisto y que uno no puede, o sea, en el teatro todavía hay como un formato, ¿no? Que te da como una cierta tranquilidad, ¿no? Y en la performance no sé. Bueno, yo jamás ensayé una performance, por eso las cosas terribles me pasaron por no ensayarla. Por ejemplo, meterme dentro de una bolsa donde creí que la iba a romper con mis propias manos y salir a respirar y atravesar 7 metros sin casi poder respirar y a oscura, un cagazo infernal. Creo que tuve el primer ataque de pánico en mi vida. Pero jamás ensayé una performance. No sé si hay gente que la ensaya, no quisiera meterme en un terreno que aún lo desconozco, jamás. Salvo en teatro se dice al toro, eso, ¿no? Salgo con la idea en la cabeza, ahí está, va a quedar eso. Creo que ahí también hay una gran diferencia, en el teatro se sabe lo que va a pasar, en la performance no. Hay un código de lectura compartido también. ¿Entre el teatro y la performance? No, en el teatro, digo, de cómo... Sí, cómo claro. la obra, con que hay un código. Claro. Es otro tipo de armado. Aparte, es simple, ¿eh? O sea, nosotros los performers ponemos el cuerpo, el actor pone el cuerpo de un personaje. Entonces, yo no sé, al menos yo soy cuando salgo a hacer performance, Mónica.
nunca. Mira, creo que en Ayak, que es una performance que hicimos en conjunto también, ahí aparece un personaje. Bueno, la Mora, pero si no, en general soy Mónica, ¿no? Cuando te quiero decir que tomo un personaje como para performantear con él. Claro. Eso Hola, ¿qué tal? Me llamo Aidana. Quería preguntarte unas cosas en relación al texto. Son varias cosas distintas, así que algunas son... Por lo primero que ella comentó, me pareció como importante hablar eso de la irreverencia de la performance, ¿no? En cómo la performance se ha ido como estableciendo como parte como del sistema como cultural o del arte, en vez de estar como justamente en contra del sistema del arte o no sé, o del orden del arte. Por otro lado, me interesaba como el término que tú decías, memorabilia, decías vos que te refirieras a eso, ¿no? Me interesa la parte de la memoria. Por otro lado, con Mónica, bueno, lo dijeron, contar, ¿no?, la historia, no solamente mantener la documentación, no solamente es la fotografía, sino justamente es el relato, ¿no? También puede ser un dibujo, puede ser el recuerdo de los otros, interesante. Sería capaz en esa reconstrucción que ya lo están haciendo bien la página de performance, el relato de los otros, ¿no? Los que vieron esa performance y la construcción que hiciste vos en la performance, ¿no? O si, por ejemplo, los bocetos o la performática que se hizo para hacer eso. O sea, como todas las posibilidades que tiene la documentación para construir esa historia, ¿no? El objeto que se usó en la performance, ¿no? Todo lo que está ahí que nos da... Pero siempre hay un registro. Claro, sí. Yo digo casi siempre que es como cuando hacen la reconstrucción del cadáver para descubrir qué quedó el muerto, quién lo asesinó. Entonces tienes todas las pistas, ¿no? Tienes la huella, tienes la sangre, tienes el cadáver. Igual no sabes cómo sucedió el crimen, pero más o menos te da la pista de lo que pudo suceder. Entonces, eso, ¿no? Que bueno, creo que hay mucha gente que está para poder contar del otro lado de esa historia, y estás vos, que me parece importante que los artistas lo cuenten, la historia, que la contemos. Eso, bueno. Claro, yo por eso te decía, yo por ejemplo... Está distraída. Yo no tenía los registros, pero por ejemplo yo lo llamo y traje con el bolsito como lo tengo en mi casa, ¿no? Dice resto de performance, porque me gusta eso del resto, resto de muerto. Es una performance, esta performance está muerta desde 1998, porque esto fue lo de Buchelato. Sí, pero lo organizaba Buchelato, no en el museo. Y quedan estos, a no ser que yo, como a veces trabajo con cosas que se pudren, no, bueno, eso no, pero también, por ejemplo, he quemado muchas performances en la puerta de las galerías y demás, todos los restos voy a una plaza y los quemo con la gente. Me parece que también desapegarse también está bien a veces, y si me parece bien también lo hago. A Pelusa le quemé toda una muestra, la bajé, me fui a una plaza y la quemé. Bueno, también, era mi performance. Pero hay una cajita que es el cofre, y así como ahí donde se quedan las cenizas de los muertos. Bueno, está esa ceniza de esa performance, ¿no? Siempre hay, creo que sí. Si nos ponemos las pilas podemos registrar mucho, tenemos mucho. No, y además yo tengo mucho en mi casa, mucho VHS, mucho eso que no sé si algún día se va a digitalizar, porque eso sale mucha plata, pero tengo de muchos artistas. Y cuando fui a Japón, esto es un poco de vanidad, pero lo quiero contar. Cuando me fui a Japón, yo llevaba 2 valijas, una con ropa, y la otra, yo mandé un mail general a un de artistas que no conocía, que si hacían performance me traigan el video. Y viajé con una valija de videos, o sea, mi PAF tiene el registro de performance argentina, que no sé si tiene algún curador acá. Sí, bueno, yo soy más del que junta esa memorabilia, me encanta. Pero bueno, en relación al tema de como de lo antiinstitucional que fue la performance y que hoy no lo es, a ver, creo que bueno, han habido cambios importantes dentro del circuito del arte, y la performance se ha transformado en un medio muy relevante, ¿no? O sea, muy relevante para el circuito, cuando en una época no lo era irrelevante, ¿no? O sea, no se le daba mucha importancia.
Y ahí, bueno, hay podríamos decir como una posición bastante ambivalente, ¿no? Uno dice, bueno, como de qué lado estoy, ¿no? A mí me pasa estar en el medio y, porque como te decía, yo no soy artista y soy más como el historiador, el que está atrás de todos estos restos y de todas estas cosas que los artistas no quieren dejar. Y hay algo que una vez leí que me pareció bien interesante, que era de un curador un historiador del arte que hablaba sobre el conceptualismo, que el conceptualismo también empezó siendo un arte que era antimercado, ¿no? O sea, que justamente lo que pretendía era que no quedara nada, que no hubiera obra, que fuera inmaterial. Y entonces este curador se preguntaba cómo se hace para hacer una exposición en un museo o en una galería de obras de artistas que nunca quisieron estar en un museo o en una galería. Y dice, y la respuesta es muy simple, hay que traicionar a los artistas, ¿no? Entonces, a mí me ha tocado el rol del traidor, ¿no? O sea, el de decir, bueno, hay un traidor también, ¿no? O sea, hay un traidor en esta historia, que es el historiador del arte, que justamente está buscando dejar registro de lo que quizás no debiera quedar registrado. Pero bueno, me tocó ser el malo de la película y yo estoy medio cómodo en ese rol, ¿sí? No me preocupa tanto. Pero bueno, nada, así ha pasado finalmente. Bueno, muchísimas gracias.